Hola, soy Jairo. Hablo mucho por teléfono y después de cada llamada, la persona con la que conversé me dice, oye, esto debió haber quedado grabado para un podcast. Bueno, aquí está el podcast. De la torpeza a la destreza. Porque todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Empezamos siendo muy torpes y poco a poco adquirimos destrezas. Profesionales, laborales, sociales, incluso familiares. Carmen Mandinga es periodista, una opinadora exquisita y es quien me acompaña en los primeros episodios. No descarto que luego vayan apareciendo otras voces. Carmen, por favor, preséntate. Hola, soy Carmen. Soy escéptica profesional, diestra para predicar y no necesariamente aplicar. Además, me queda muy rico el café. Hago este podcast porque disfruto mucho conversar con Jairo y porque es probable que te hayas quedado sin episodios de tu podcast favorito. Y ahora estás considerando darnos una oportunidad. Gracias por escucharnos. Gracias. Ella y yo juntos somos dinamita cada vez que conversamos y no se diga más. Les presentamos el primer capítulo llamado La Torpeza. Hola, hola. Buenas noches. Hemos esperado tanto por este podcast. ¿Llevamos cuántos años con la idea? Como 3 o 2. Bueno, ni siquiera sabíamos si íbamos a hacer un podcast o no. Siempre decías, quiero hacer algo con Carmen, porque Carmen sale con muchas bobadas. Y yo te decía, pues dale, hacerlo. Y lo hicimos. Genial. Esas llamadas que tenemos cada semana con temas profundos, decidimos hacerlas públicas, que muchas personas cercanas a ti y a mí entren acá como espectadores y, por qué no, como opinadores de todo lo que hablemos. Hoy el tema, Carmen, es la torpeza, que de hecho, mira, lo tengo en mi camisa acá, los que pueden ver video, tengo acá el homenaje, porque la torpeza es como el pasadizo a la destreza. Ahora la vamos a definir con el concepto, el significado que da la RAE. Pero antes de irnos al significado de la RAE, te pregunto, ¿por qué hay gente que en unos espacios se permite ser torpe y en otros espacios imposible que sea torpe? Y ya vamos a la definición. Pero pues creo que nos pasa a todos, ¿no? Es decir, todos tenemos espacios en los que nos da más temor ser torpes, ¿sí? Y esos espacios no son solo físicos, esos espacios son también personas, situaciones, ¿no? Hay personas a las que les da mucho temor entorpecerse al hablar en público, entorpecerse al coquetear, entorpecerse en reuniones de trabajo, en la cocina, en el deporte, ¿sí? Creo que es algo normal. Digamos que a algunos nos pondrá nerviosos cosas distintas, pero pues, todos tenemos el espacio donde somos torpes y nos morimos de miedo. Genial. Y a propósito, quise dejar la definición para dentro de un minuto, porque en este Ujú. momento que cada uno imagine a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos la palabra torpe. Y yo opino sobre esto que estoy de acuerdo contigo y pienso que la gente no se permite ser torpe cuando sabe que la amonestación va a ser mayor. La amonestación, el castigo que reciben, lo que pueden perder si se permiten ser torpes en cierto espacio. ¿Ok? Ujú. Y la definición, porque podemos seguir comentando acá con lo que lea, la RAE dice la falta de habilidad o de capacidad para la realización de determinadas tareas. ¿Sí? Falta de habilidad o de capacidad para la realización de determinadas tareas o para el desarrollo de ciertas acciones, agrega. También dice, bueno, algo que me llamó la atención, y esto y lo sumo ahí, ya no es de la RAE, sino de todo lo que he investigado de este tema, que llevo meses investigándolo. Por eso vienen muchos capítulos, ¿eh? Vienen muchos capítulos derivados de la torpeza. Y es que lo asocian, la palabra torpeza se asocia a las tareas cotidianas. Sin embargo, hay científicos y hay columnistas, incluso del New York Times, hay un artículo genial que lo vamos a dejar en los links ahí de YouTube y de podcast de Ajá. Spotify, que dice que no solo aplica a lo cotidiano, sino también a todo, a lo social, a lo laboral. ¿Qué opinas de la definición y de lo que agregué del comentario? No, pues que no tengo nada que agregar, está incluso muy de acuerdo con lo que dije inicialmente, ¿no? O sea, no, uno no es torpe en genérico,
Uno es torpe para algo, ¿sí? Todos tenemos algo en lo que somos más fluidos y algo en lo que somos torpes. Quizá haya personas que se sientan torpes en muchas cosas, pero eso no quiere decir que todo lo hagan mal. De Habría que acuerdo. averiguar, ¿no? Y el antónimo de la torpeza es la destreza, como dice mi camisa. Según lo que te escucho y los que oyen esto lo comentarán, es imposible tener destreza en todas las áreas. Por eso se habla de las inteligencias múltiples, ¿no? De las inteligencias múltiples, que tal Ujú. vez a uno se le desarrolle cierta inteligencia, pero como no se les desarrolla en otra área, se les pueda tildar de torpe en eso. Pues sí, pero igual uno para qué quiere ser diestro en todo. Pues qué bobada, ¿no? Sería muy aburrida la vida si somos diestros en todo. Primero, no habría nada que aprender, nada que mejorar en la vida, pero segundo, a ver, te pongo un ejemplo. Yo para qué quiero ser diestra manejando una escopeta si no soy cazadora, ni me interesa ser cazadora. Pues qué bobada, Genial. sinceramente. Genial. Y para poner picante el tema en esta media hora, voy a agregar una frase célebre que de todas las que he escuchado con el tema de la torpeza, esta me copó bastante, pero no sin antes esto del cazador, el ejemplo del cazador. Quiero mencionar uno que yo uso siempre al inicio de los talleres de la torpeza a la destreza, que poco a poco van a saber que todo este estudio de la torpeza viene de un taller que estoy manejando y que Carmen, por supuesto, me colabora con cada llamada. Y es que, así como el cazador, yo le digo a la gente al inicio del taller que yo fui torpe como director de orquesta sinfónica. Sí, hace 30 años como director de orquesta sinfónica fui torpe. Actualmente soy torpe como director de orquesta sinfónica. Y si mis cálculos no me fallan, moriré siendo torpe como director de orquesta sinfónica. ¿Por qué? Porque no me interesa ser diestro en eso. Mi vida no depende de ello. Mi vida no, sí, no es de vida o muerte para mí. Es lo que quiero recalcar ahí. Y es el mismo ejemplo del cazador. Pero Sí. quizá mucha gente dirá, ay, yo soy torpe para jugar como Messi. Es decir, no juego como Messi, pero si mi vida no depende de ello, yo puedo jugar el 5% de lo que juega Messi y divertirme y que mi vida tenga sentido con el 5% del talento de Messi. ¿Para qué buscar ese si ese no es mi área, no me interesa? Sí, además te estás perdiendo la oportunidad de encontrar otras áreas en las que podría ser muy talentoso. Yo Hostia, estoy convencida de que la mayoría de los mortales nos morimos sin descubrir todo nuestro potencial, todo nuestro talento, porque estamos tan enfocados, tan enfrascados en jugar como Messi, por ejemplo. Sí. No sé, o sea, estoy dando un ejemplo, que es triste, ¿no? Es triste como dejar de compartir con el mundo todo lo que tenemos porque nos frustra una cosita, una bobada. claro. Y de pronto enfocarnos en esa frustración que nos genera cierta torpeza Ujú. hace que no atendamos otras áreas en las que sí podríamos tener destreza y que sí aportarían bastante a nuestro propósito, a nuestro crecimiento personal. Es como, Sí, también, pero ojo que por ahí leí, no sé, o escuché, yo nunca sé si leí o escuché, pero bueno, en algún lado, que nos enfocamos tanto como en cubrir vacíos o carencias que no fortalecemos los talentos, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a mirarlos como la gente más admirada en la historia de la humanidad, la gente más respetada, lo que hizo fue fortalecer muchísimo un talento. ¿Sí? A nadie le importa si para lo demás eran malos, todo el mundo los, sí, admiramos a un gran actor, una gran artista, un gran escritor, una gran bailarina, porque se fortalecieron en eso. de acuerdo. Entonces no nos importa si lo demás lo hacían horrible. De hecho, muchas veces cuando uno lee la biografía de la gente que admira mucho, se da cuenta que hacía muy mal muchas cosas. Y para uno eso entra a ser parte de su encanto, además. Tal cual, tal cual. Oye, me gusta eso porque es como, es como si en la torpeza estuviese revelada el sentido de nuestras vidas o el propósito, como si la torpeza diera lugar a eso que podemos descubrir de nosotros mismos. Porque, por lo que el ejemplo que ponías, y es que ¿a quién le va a importar que Leonardo DiCaprio sea torpe para lavar baños?
¿Se entiende? Si leemos la biografía Claro. de Leonardo DiCaprio, el tipo va a decir, Exacto. no puedo lavar baños, intento, pero se me riega todo el agua, el Clorox, y su vida no depende de ello. Es decir, él encontró ese talento en el que sí es fuerte, esa destreza principal, y ya está. Sí, exactamente. Entonces, tener razón en otra cosa, a veces nos fijamos tanto en una torpeza o en una debilidad o en una ansiedad que nos volvemos maestros en eso, ¿sí? Tal cual. Es más, a veces intentando llenar ese huequito, ese vacío, nos volvemos unos campeones, así el vacío nunca lo llenemos, ¿sí? Así nunca nos sintamos lo suficientemente habilidosos, inteligentes, expertos, diestros, divinos, lo que sea. Nos volvemos unos maestros, empezamos a apoyar a los demás para que lo cultiven también, ¿sí? Empezamos a ver ese talento en los demás y apreciarlo porque sentimos que a nosotros nos falta. Entonces, no está mal, no está mal ver la torpeza, enfocarnos en ella, pero no nos puede consumir la vida. Genial. Y antes de la frase, lo que acabas de decir me hizo el gatillo a otra frase que yo utilizo, que yo quería, que está como mi inconsciente, pero podría aportar mucho ahora. Dice, es mejor ser fuerte en algo que débil en todo. Entonces, Claro. Y si nos la, pasamos toda la vida tapando todos los huequitos, pues nunca vamos a ser efectivos en uno, ¿no? genial, genial, llenando vacíos. Y la frase que traía para hoy es esa famosa, es una frase famosa de estas anónimas, pero que alguien, también anónimo, le agregó algo que me parece que la mejoró, que la hace más rica la Mm, frase. Dice, mm. errar es de sabios, sí, eso es indiscutible, errar es de sabios. Y el añadido es, pero cometer el mismo error más de 2 veces es preocupante. Ah, pues que te dijera, hay gente que se pasa toda la vida cometiendo el mismo error. Y a eso sí le podríamos llamar torpeza, de la recurrencia del error. Ahí sí podría aparecer algo de la palabra torpeza como un fantasma, Lo ¿no? que pasa es que la palabra torpeza carga también estigma, ¿sí? Y cada cual aprende a su ritmo y como le dé la gana. Entonces, ¿quién es uno para ir a juzgar a otra persona porque se tropezó siempre con la misma piedra? Por Claro. ahí hay una canción que dice, ¿cómo es? Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Si te vas a pasar toda la vida llorando por los mismos dolores, ¿para qué te vamos a caer encima, meterte el dedo en la llaga, decirte, ay, qué torpeza de tu parte deberías aprender? Aprenda cuando quieras y le va a tomar 3 reencarnaciones, problema suyo, no mío. Como quien dice, no nos preocupemos por el masoquismo del otro, no sudemos camisa ajena, No, porque además cada cual tiene su masoquismo. tal cual. Y diste con 2 puntos más al analizar la frase. Es estigmatizadora la palabra torpe, pero hay Sí. personas, claro, llamar a otro torpe es estigmatizador, pero Ujú. si soy yo mismo que me miro al espejo y digo, ay, qué torpe fui otra vez, intenté lavar el baño y eso fue un desastre, derramé mucha agua, quedó mal lavado. Ahora Ujú. por mi torpeza me toca llamar a una persona a la cual le pagaré y que me ayude con esta tarea. Ajá. Y ahí seguramente hay una recurrencia, ¿no? Porque el tipo se mira al espejo y dice, otra vez vuelvo a ser torpe lavando. Te viste que nadie lo Sí, señala, sí, él mismo pero se señala. bueno, amiguitos, disclaimer, no hagan esto en casa. O sea, no se miren al espejo para tratarse mal. Por favor, ya tenemos suficiente con el mundo allá afuera, con los compañeros de trabajo, los vecinos, la familia, toda la gente que lo critica a uno constantemente para que además uno se mire al espejo y se diga, ay, qué torpe soy. Porfa, no lo hagan. Si les va a quedar algo de este podcast, va a ser eso. No se miren al espejo mientras se tratan mal. Es más, nunca se traten mal. No se digan a sí mismos, ay, qué torpe soy. No reproduzcan las palabras que en algún momento los lastimaron, porque muy probablemente si uno está diciendo eso es porque algún día de la vida alguien le recriminó su torpeza. Claro, alguien metió el dedo en la llaga y por eso Exactamente, quedó grabado como en la exactamente. memoria muscular, ¿no? Sí. No sé si has escuchado esa poesía de Victoria Santa Cruz, una artista afroperuana,
que dice, me dijeron negra. Mm, Y lo que ella está describiendo es que ella no se sabía negra hasta que se lo dijeron, hasta que otra niña le dijo que era negra. Y en ese momento genera esa conciencia de diferencia, discriminación, ¿sí? claro. Y señalamiento. Entonces, uno no se siente feo si en la familia o en el colegio nunca le dijeron que era feo. Uno no se siente bobo o torpe si nunca tuvo un profesor, un compañero, un tío, un papá que le dijera, hombre, pero qué torpeza la tuya, ¿sí? Entonces, muy probablemente si te estás mirando al espejo para decirte esas cosas, lo que estás es reproduciendo algo que te enseñaron, Sí. ¿sí? Y Carmen, ahí dejaste abierto un tema que no lo podemos lanzar acá, sino que abriría otro capítulo. Y lo he coleccionado o he recopilado todo lo que la gente me cuenta al respecto en las charlas, en los talleres. Ujú. ¿Cuáles son las frases que uno dice cuando recién cometió una torpeza? Y- Sí, no, uy, claro, además yo he intentado mucho como luchar contra ellas, entonces las reemplazo por un, ay, Jesús bendito. Virgen Santísima que dice, ay Dios, Carmen, ¿por qué sos así? Pero Pero ese intento no capítulo, tratarme mal. Es difícil, es difícil. eso merece un capítulo Intento, completo, ¿eh? intento no decir, Carmen, sos una hueva. Eh, porque justamente por lo mismo, para no creérmelo y no crearlo. Pero sí, uy, las frases con las que la gente salen a veces a mí me duele incluso. Escucho a algunas personas decirse cosas muy duras y yo digo, no, no te trates así, porfa, no, Claro. no lo hagamos en casa. O sea, el mundo en la calle es lo suficientemente horrible para que vos en la intimidad de tu hogar te la sigas poniendo tan difícil. Sí, tal cual, tal cual. Y ahí, sin spoilear ese capítulo en donde nos dediquemos a analizar frase por frase de las que la gente me cuenta, porque hay muchas, voy a Ajá. citar dos que fueron famosas por el programa El Chavo del Ocho. Cuando el Chavo cometía una torpeza, que eran varias las que cometía, el Ujú. señor Barriga le decía, sí serás, Chavo, sí serás. Y eso como que un día quizá nuestros padres o familiares cercanos nos dijeron esa frase, no igual a como lo hacía el señor Barriga, pero sí con el mismo sentido. Y, Claro, y la otra era, tenía que ser, ¿no? Tenía que ser el Chavo del tenía Ocho. que ser el Chavo del Ocho. Tenía Sí. que ser Carmen la que mandó el email con un error ortográfico y ahora se nos viene el mundo encima aquí en el trabajo, en la emisora, donde quiera que estés. ¿Se entiende? Ujú. Se viene, eso como que mete el dedo en la llaga. Y Carmen, historias, un par de anécdotas que tengas sobre la torpeza en tu vida y te la voy a poner de esta forma. Igual yo también voy a Ujú. revelar las mías. No voy a salvarme de revelar las mías. A ver. Piensa en algo en lo que fuiste torpe y ya no lo eres tanto, Mm. y piensa en algo en lo que todavía eres torpe y quieres dejar de serlo. Bueno, yo tuve un asunto en el colegio con la motricidad, ¿sí? Mi mamá tuvo la brillante idea de meterme a un colegio de monjas. Todavía la estoy perdonando por eso 30 años después. Y las monjas jodieron mucho porque yo no tenía una motricidad fina muy desarrollada, entonces coloreaba fuera de la línea, escribía, me movía de una manera muy brusca, escribía con mi manita izquierda. Todavía hay gente que me critica por eso. Entonces yo durante mucho tiempo pensé que de verdad, y llegaron a usar conmigo, no solo las monjas, gente de mi familia, incluso el término manicagada, ¿sí? Horrible. O, ¿a usted qué le va a salir bien eso con esa zurda, con esa mano? No, no. ¿Cómo va a hacer las cosas bien hechas si es zurda? Trabajé muchísimo en eso. Mis papás me consiguieron como terapeutas, educadores especiales que me pusieron a hacer ejercicios manuales, etcétera, tal. Y recuerdo cuando ya entré a la escuela de cocina, que fue la primera carrera que estudié, yo era muy perfeccionista con el uso del cuchillo y picaba muy bien, pero muy, muy bien. O sea, llevaba una regla y medía los bastones de zanahoria que picaba. Y en este momento no soy un artista, pero no me considero una manicagada. Sí, o sea, si tengo que hacer una vaina bien hecha, una vaina manual bien hecha, creo que me sale muy decentemente Genial. y creo que sí llegué a superar eso. Ahora, torpezas que quisiera eliminar en este momento.
Muchas, pues a mí me gustaría mucho saber cantar, tocar algún instrumento, bailar mejor, eh, ¿qué te digo? Delicada para relacionarme, más diplomática para relacionarme con la gente. He trabajado mucho en eso, pero todavía a veces soy chamboncita, a veces todavía se me sale algún comentario tosco. Pero no me lo recrimino, pues como te dije, siento que también parte del encanto de la vida es siempre tener algo que aprender. Qué lindo. No te miras al espejo y dices, qué torpe, no sé cantar, qué torpe, quisiera relacionarme mejor con los otros. A propósito de eso, en el taller la gente responde esta misma pregunta cuando Ujú, empieza y el top 3 de las cosas en las que la gente se declara torpe o fue torpe en algún momento de su vida son aprender inglés, ujú, cocinar y relacionarse con los demás. ok, Una ñapa o una yapa, como dicen en Argentina, sería la de conducir. Hay gente que ah, cuenta que tuvo sus líos con la conducción. Y ya, sabes que voy a responder la mía, pero antes quiero comentar algo de lo que dijiste. ujú, Un amigo decía que la torpeza también es muy referencial, lo que hablaba de la chica a la que tildaron de negra, que ella no ujú, sabía que era negra hasta que le dijeron que era negra. ujú, Y este amigo, claro, en el colegio le decían que era mal alumno, que era un tipo torpe para aprender, lento. Y él con los años se dio cuenta que esa torpeza obedecía a una falta de interés. La persona puede manifestar torpezas en cosas que no le interesa, que no le claro, interesa. claro. Porque si le interesara, le dedicaría tiempo para solucionarlo o Mm, elevaría su nivel de conciencia para estar atento con ello. Y aquí vienen, eso de elevar el nivel de conciencia dio pie a las dos mías. Yo era muy torpe para hablar en público, ujú. terriblemente torpe. Tan torpe que creo que en esa época, 2016 hacia atrás, jamás hubieses aceptado estar conmigo en un podcast porque no se iba a entender nada. Y la opción de subtítulos en Spotify creo que no está todavía. Y sí, me dejaba llevar de la ansiedad y para rematar nací en una región en donde la vocalización y la pronunciación no es muy, no es la virtud, no es la destreza de la cosa. Digamos que no es la prioridad. Epa, no es la prioridad en Sí. absoluto. Son diestros en otras cosas que no es esa. Y Gracias a Dios. esa la fui superando, la he ido superando hoy en día. Eso le decía a un amigo ayer, que no seas tan torpe en algo no indica que eres el super experto, pero por lo menos ya tienes historias para contar, que haya un avance, que ya estés trabajando en el tema, es mucho. Así vayas por el 30% del trayecto antes de llegar a la meta, pero ya no estás en el kilómetro cero, estás adelantadito. Y una que tengo actualmente y que espero superarla antes de morirme es la crianza. Criar a mi hijo. Tengo un hijo y hay uno segundo que viene en Ujú. camino. Para los que no me conocen, aquí nos toca decir como que del público de Carmen, si no me conoces, tengo dos hijos. Y tú, de mi público, entonces Carmen revela como cosas para que se entienda el contexto. Y Ajá. en la crianza de los hijos, cometo torpezas todavía, hay unas que las soluciono, pero tengo la oportunidad de revancha Ujú. varias veces al día. Y hay un capítulo, desde ya le soplamos, que va a ser sobre la revancha. Pero en la Sí. torpeza, por ejemplo, contestarle mal a mi hijo, porque estoy Ujú. apurado, porque no estaba de ánimo y le contesto feo. Luego él se acerca a mí 5 minutos después, 15 minutos después, y ahí tengo la revancha. Y digo, espera Jairo, eleva tu conciencia, responde con amor, responde como a ti no te respondieron cuando tenías esa edad. Listo, ahí revelé mis dos. Bueno, te voy a decir dos cosas, dos frases de mi mamá. Últimamente estoy usando mucho frases de mi mamá. La voy a convertir en una autora reconocida de máximas. Bueno, la primera es, te faltaba más cuando empezaste. Si yo siempre, mamá, tengo mucho trabajo, tengo muchas tareas, pues, pero te faltaba más cuando empezaste, seguí. Qué ¿Sí? frase, qué Y frase. mira que a medida que pasa el tiempo, como que voy desbloqueando nuevos niveles de esa frase. ¿Sí? O sea, me voy dando cuenta cada vez más cómo inconscientemente nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no nos salió bien, en lo que no hicimos perfecto y no nos enfocamos en los pasitos que hemos dado, en el camino recorrido, ¿sí? O en el hecho de que no necesitamos hacer perfecto algo. Por ejemplo, yo me considero una buena conductora, pero pues no tengo carro, entonces no es una destreza que me interese mucho en este momento de la vida, ¿ya?
Y respecto a lo de los hijos, mi mamá cada que nos agarrábamos me decía, usted no me llegó con manual de instrucciones, mijita. A mí me tocó aprender a criarla a usted sobre la marcha y agradezca que me salió algo. Y yo estoy convencida, aunque no tengo hijos, aquí el spoiler para el público de Jairo que no me conoce, yo con el tiempo he empezado a entender que cada hijo llega a la vida de un padre a enseñarle a ese padre cómo vivir juntos, cómo convivir, cómo educarlos. ¿Sí? Yo siempre veo que la gente dice, este muchachito me salió súper juicioso, yo no tuve que trasnocharme jamás con él, pero este otro me mantiene del pelo alerta todo el tiempo porque es súper necio. Cada niño le está enseñando al padre cómo educarlo y a la vez cada niño es un maestro, ¿no? Entonces te confronta con ese de, pero ¿por qué soy tan impaciente con el chiquitín? Pero Tal cual. para eso llegó ese niño. De acuerdo, y siguiendo tu frase de para eso llegó, ellos, y no solo ellos, sino varios factores de la vida y de la realidad, aparecen para poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia, de darle vuelta a situaciones inesperadas que casi siempre son incómodas, ¿sí? La única situación inesperada que no es incómoda es ganarse la lotería, pero de resto, Y eh, aún así, yo me he quebrado más el coco. Viste que todo el mundo dice, no, ¿qué vas a hacer cuando te ganes la lotería? Y una finca, un carro, un viaje, no sé qué. Yo me he quebrado más el coco pensando qué voy a hacer para que nadie se dé cuenta que soy millonaria. tal cual, porque eso de Entonces, ganarse, créeme que no sería tan bien recibida en mi caso. Creo que me pondría súper nerviosa. ¿Qué voy a hacer con esta plata, Jesús? en la Cábala dicen, una frase muy corta de la Cábala dicen que, bueno, Cábala es una filosofía mística que yo estudio, para los que Ujú. no conocen. Dicen que a veces ganarse la lotería es lo peor que le puede pasar a una persona, porque no está en el nivel de conciencia para saber utilizarla con sabiduría. Claro, porque no fue algo que se trabajó, que se visualizó, que atrajo a su vida de manera consciente. Entonces, por eso es que yo me rompo el coco tanto pensando cómo hacer para esconder que tengo toda esa plata. Es más, a vos te conviene cultivar la amistad conmigo porque yo podría en este momento ser súper millonaria y vos no saberlo. Y detrás de esa revelación de la lotería, tú sospechas que serías torpe administrando la lotería que te ganes y por eso prefieres evitar, por eso no la compras, el billete de lotería. No la compro por elevada, básicamente se me olvida. Pero sabes que he concluido todas las veces que le he echado cabeza a eso, mi vida no cambiaría tanto, o al menos voluntariamente no cambiaría tanto mi vida, porque a mí me encanta donde vivo, me encanta cómo vivo, me encanta mi trabajo, me encantan mis amigos, me encanta todo de mi vida. Entonces, sí, a veces digo, ay, qué dicha plata para comprar más discos, para pasear más, para comprar más libros, para regalarle esto a mi mamá, para regalarle esto a mis amigos, o sea, de fondo, yo vivo muy bueno. Tal cual, tal cual. Entonces, probablemente no tengo tanto afán de ganármela porque ya vivo sabroso. Total. Eso le respondió Carmen, el actor, creo que se llama Ricardo Darín, argentino, le Ujú, respondió a un argentino que es periodista y tiene un programa de entrevistas genial, cuando le preguntó a Darín, Fantino, el periodista le preguntó a Darín por qué rechazó una oferta multimillonaria de un papel en Hollywood. Darín no sentía o no se sintonizaba con el papel, por eso lo rechazó, no estaba en sus ujú. valores, era un narcotraficante, en lo que tenía que representar, y le contestó a Fantino, porque Fantino le dijo, pero eran tantos millones de dólares, Darín, ¿cómo se te ocurre? Él dijo, ¿pero para qué? No, para tener mejor calidad de vida, dice, pero mejor de lo que yo ya vivo actualmente. Dice, Exactamente. dijo, me doy 2 baños de agua caliente al día, maestro. Por Yo eso, diría algo parecido, pero en vez de los 2 baños de agua caliente, diría, yo me compro una cubeta de huevos cada 8 días. Soy millonaria. yo le digo, vivo a 2 cuadras de la playa. Ya, soñaba con vivir y desde hace 2 años vivo a 2 cuadras de la playa. Si quiero ir a las 11 de la mañana, voy. Bueno, y ya para entrar en conclusión, bueno, les anticipamos que vamos a tener cada semana capítulos de 30 minutos o 40 minutos, depende cómo nos hayan dado cuerda. Y Ajá.
todos estos temas van a seguir ahondándose según segmentos durante toda la semana. Pero sabes que dijiste algo fundamental ahí y es la torpeza si me comparo con otros. En mi caso sí me sentí torpe en muchas áreas, dije dos, pero hay muchas, porque además de yo decírmelo al espejo, sangrientamente, ¿no? Sanguinariamente, otros me lo decían. Y quizá los otros me lo Claro. decían como el poder de la atracción, porque veían que yo estaba en un nivel de conciencia Ujú, bastante vulnerable, bastante vapuleable. claro. Y el poder, esto de superar torpezas, ya vendrá el capítulo de la destreza, pero lo de la Ajá. superar torpezas tiene que ver con la minuciosidad. Lo leí en un artículo de esta semana en New York Times, que por cierto también te lo pasé, y el columnista Ujú. decía, la persona que es torpe en un deporte o que es torpe en un asunto de su vida cotidiana, cuando empieza a ser minucioso en el detalle, ¡pum!, va desapareciendo la torpeza, porque en el detalle estaba el poder de cambiar la historia. ¿Qué te parece? Me recordaste, no es casualidad esto. Esta mañana, una oyente me escribió por Twitter que ella escuchó mi programa pues desde antes de que yo llegara. Yo trabajo en un programa de radio hace 3 años, pero el programa es mucho más viejo. Antes lo hacían otros dos periodistas. Yo llegué ahí a hacer El la refuerzo. tercera, el complemento, ¿no? Y me dijo que recordaba mi inseguridad cuando empecé y que le encantaba ver cómo yo había evolucionado y cómo yo sonaba ahora al aire. Fue confrontador, por un lado como, ay, se me notó la inseguridad cuando empecé, por otro lado, bueno, pero mejoré, ¿sí? Y me perdono por haber mostrado mi vulnerabilidad en público, por haberme echado al agua haciendo radio en vivo así, y me perdono porque además lo he trabajado a tal punto, pues que ahora los oyentes mismos han visto la diferencia y está bien, no, yo no nací perfecta, no nací aprendida, no nací locutora, De me acuerdo. perdono. De acuerdo. Y en una entrevista que yo te hice hace 2 años y un poquito más, tú revelaste que cuando estabas en tus primeros pininos de la locución, Ujú, alguien te dijo que tu acento como que no era muy neutral porque tú vienes de otra ciudad de Colombia que no es la capital. Te ujú, dijeron, no, pero es que va a tener que eliminar mucho el acento. Y claro, esos comentarios que quieren hacerte ver una torpeza que quizá no existe porque es tu naturaleza, venías de otro lado, sí, te pudo haber desalentado porque a ese punto también queríamos llegar en esta etapa de conclusiones. ajá. Si el reconocimiento de la torpeza te desalienta, puede pasar eso, ¿eh? Puede pasar. Sí, a ver, que es que además el que me dijo eso llegó a donde era porque yo no creo en esos embelecos del acento neutro. Eso no existe. Todos tenemos acento. Los robots tienen acento. El robot que te dice en Google Maps y en Waze cómo llegar a la casa tiene acento de robot. Entonces, cuando a mí me dijeron, es que usted tiene mucho acento, es muy regional. Y, pues, ¿y qué? Tener acento no me hace mal hablada. Yo sé hablar muy bien, mi hijo. A mí me dio fue como risa, gana este. En ese momento no continué, pero más adelante la vida me puso en una situación en la que yo tenía que presentar algo porque no había quien grabara y terminé haciendo locución. De hecho, neutralicé, entre comillas, lo más que pude en ese tiempo y ahora que me he ido relajando en mi práctica, se me salen más dichos y cosas con acento pues antioqueño porque soy de Antioquia. Y no me parece que esté mal, porque es que eso no quiere decir que yo sea bruta o que no sepa hablar, simplemente que soy espontánea y está bien. ¿De cuándo acá está mal ser uno mismo? El problema no es ese, el problema es que si ser uno mismo es joder a los demás, pues ahí sí no aguanta, porfa, no seas tú mismo. Ahí sí, porfa, no. Porque eso de ser uno mismo, Carmen, tiene sus penalizaciones y a veces nos quieren hacer creer, bueno, me pasó a mí también con el tema de hablar, solo que no me dediqué a la locución, pero Ujú, trabajaba haciendo reuniones o tenía que expresar mis ideas y, y lo que era mi problema para vocalizar o para enlazar bien las ideas con el paso de los años, después de un cúmulo de errores, de tantos errores, dije, no, espera, esto no es mi naturaleza. El acento paisa, si era tu naturaleza, si era tu naturaleza, y ujú. no hay nada de lo cual avergonzarse. Tampoco, es cultural. Sí, es No, cultural, ¿no? no, es algo cultural. Sí, Exacto, si yo hubiera nacido, hablaba distinto, punto. claro, que hayan puristas que nos quieran ver que los acentos que no son capitalinos
son impuros y no son dignos, en Ese fin. es un centralismo súper pendejo que tenemos los colombianos Tal y en cual. general, no solo los colombianos, hay mucha gente en otras partes que Sí, cree en el acento neutro. sí, eh, pero pues ya a mí me parece es una cosa como del siglo XIX, sinceramente. total, total. En el futuro, cuando la humanidad sea todavía más uniforme y más homogénea, vamos a extrañar los acentos. Y eso Vamos a de, extrañar la época en la que había acentos. total, es que la gente que crea que existe acento neutro, que meta la hoja de vida en Univisión, o una cosa así, o en Telemundo. Creo que son los dos Sí, únicos que se vuelva actor medios de que... doblaje. Bien pueda. Y mira que, siguiendo con ese tema para Ujú. ir llevando las conclusiones, y es que en tu caso era el acento y te dijeron que eso era una torpeza para ser locutora de Radio Nacional, o de una radio que se No, transmitía ni de siquiera de una emisora en la que estaba haciendo programas. Yo la hacía los universidad lunes, pero no había quien los presentara. Me dijeron que no, porque era muy regional. Me regional, dio tal cual. risa. Pero mira que mis torpezas, que esa sí la reconocí yo frente al espejo, Ujú. para hablar en público, no eran mi naturaleza. Yo sentía que algo en mi naturaleza se truncó Ok. en cierto momento y yo debía recuperarlo. Y por eso me obsesioné tanto con hablar más fluido. Y ya tengo 6 años que por lo menos se me entiende. No sé si vaya a salir en la Exma algún día o no sé si me contraten como actor de doblaje, pero por lo menos se me entiende y eso ya es bastante. Y Sí. algo que iba a sumar sobre el tema de la torpeza en esta etapa ya de conclusiones finales Ujú. es, siguiendo y haciendo honor a esta frase que se nos presentó al inicio, de repetir el mismo error varias veces, Ajá. ¿será la gente consciente del número de veces? Y no me voy a un dato exacto, no tiene que ser científico de, Ujú. ay, hoy tuve 7.4 errores en la cocina picando las zanahorias. Hoy tuve 23 errores hablando con la gente en la calle o en una reunión donde no me expresé bien. No, no me refiero a esos números tan obsesivos y tan Ujú. neuróticos, sino la gente lleva la cuenta, así sea por encima de la cantidad de veces que comete el mismo error. Por ejemplo, oye, últimamente la he embarrado mucho con mi hijo. Le he gritado. Esta semana ya van como 5 veces que le he gritado y esto va a provocar en él unos daños psicológicos y a mí me altera. Sí se sabe, Carmen, a dónde apunto, que por lo menos tener cierto grado de conciencia de la reiteración. Ujú. ¿Qué opinas tú? ¿Es la mayoría de gente en Colombia consciente de eso o la gente va caminando y no se la pilla? Bueno, al respecto diría algo que, bueno, a mí me encantan las frases de Miles Davis, soy súper fan de Miles Davis. Miles Davis era un trompetista de jazz, un músico muy interesante, estuvo a la vanguardia en varias ocasiones, o sea, de verdad cambió la historia de la música y era muy arrogante, pero era Miles Davis, entonces no me importaba, pues no me importa que haya sido así, creo que la mayoría de los que lo admiramos no nos importa, pero entonces tenía frases muy interesantes al respecto y tenía una que era, no le temas a los errores porque no existen. En el mundo del jazz, los músicos tienen espacios para improvisar. Entonces, si estás improvisando, pues digamos que no hay errores, entre comillas, sino que estás abriendo nuevos caminos creativos. ¿Mm? Que, Y yo creo que los errores que cometemos en nuestra vida cotidiana pues son parte de nuestro camino de aprendizaje, ¿sí? Y nos van a traer, además, esos mismos errores nos van a traer los aprendizajes, las personas y las situaciones que tenemos que enfrentar para mejorar. qué lindo eso. Eh, Quisiera recomendar, no soy la más lectora por estos tiempos, tristemente, pero últimamente he estado muy enganchada por la obra de Joe Dispenza. Joe Dispenza es un doctor, un científico que investiga los efectos de la meditación en el cuerpo, ha creado técnicas de meditación muy chéveres, que de hecho es la primera vez en mi vida que de verdad quiero meditar, que de verdad o sea, que me apego a una práctica meditativa. Y él tiene un libro que se llama Deja de ser tú mismo. Upa. ¿Por qué? Porque uno crea una identidad alrededor de cosas, entre esas cosas las taras, ¿sí? Las ansiedades, las carencias, las neuras, y dice, es que es mi naturaleza, es que yo soy así. No, Total. vos no sos así, vos sos lo que quieras ser en general, ¿sí?
lo que quisiera hacer, pero pues tienes que comprometerte en la construcción de esa identidad. Es lo Entonces, mismo, Carmen, es mm, lo mismo que dijimos ahorita de todos los problemas que yo tenía para hablar en público, pronunciación y en fin. Y exactamente, yo dije, exacto. esta no es Dejaste mi de ser vos identidad. mismo de Sí, alguna manera, ¿sí? claro. Entonces, bueno, les recomiendo, búsquense el libro o el audiolibro o el PDF o lo que sea, o búsquenlo en YouTube, no sé, pero volvemos a la frase, ¿no? Si ser vos mismo es para joder a los demás o te está lastimando, o te está entorpeciendo el camino, entonces deja de ser vos mismo, Eso, punto. excelente punto. Si Sí. ser vos mismo, suponiendo que te representas con la torpeza, que Ujú. yo soy así de torpe en 10.000 cosas de mi vida, y ya tú crees que esa es tu identidad, pero está teniendo un costo muy alto en tu vida, a nivel energético, incluso a nivel dinero, hay que hacer algo, hay que empezar a trabajar. Por eso cuando tú respondiste las dos preguntas de en qué fuiste torpe ya no tanto y en qué eres y quieres dejar de serlo, simultáneamente me pillé algo. Ujú. Lo podría preguntar de dos formas. Hay Ajá. unas torpezas en las que ya estás trabajando y hay otras torpezas en las que no has empezado las labores de remodelación. Exacto, exacto. Y los invito, a mí me ha servido muchísimo. Me digo a mí misma como, bueno, algún día voy a aprender esto, ¿sí? O, ay, a mí me gustaría ser mejor en tal cosa. Algún día me meto al curso, algún día me consigo el profesor, algún día me compro un libro que me enseñe, algún día lo haré, ¿sí? Así es. No me cierro la puerta, no me cierro a la posibilidad de algún día hacer eso, aunque no me vuelva una maestra, aunque no me vuelva, o sea, hay que ser realistas, listo, yo ya no fui directora de una orquesta filarmónica, yo ya no fui patinadora sobre el hielo, olímpica, ¿sí? Ya no pasó, ¿sí? Ya no fui actriz ganadora del Oscar, pero, pero eso no quita que en un futuro no me pueda meter a un taller de teatro, De que en acuerdo. un futuro no me pueda aprender, meter a unas clases de música, Aprender un eh, instrumento. sí, me entiende, que en un futuro no intente aprender a De acuerdo. patinar sobre el hielo, De aprender acuerdo. a cantar. De forma recreativa, sin expectativas, ¿eh? Exacto, y como yo creo en la reencarnación, entonces yo ya estoy dejando cosas para la próxima reencarnación. Yo soy una mujer muy previsiva, yo soy una mujer de metas. Estás Entonces yo como planeando, ya estás planeando un poquito de lo que será sí, exactamente. Entonces, de pronto en esta vida no viví de la composición musical, de pronto en la próxima sí, y sea la- compositora. Por ahora vivo de la radio musical. ¡Eh! la teoría de la reencarnación, y haciendo un paréntesis muy chiquito ahí, Ajá. es como creer que la vida de uno es una serie Netflix y cada reencarnación, cada Pero esto nueva es una encarnación es temporada. una temporada. El alma tiene derecho a siguientes temporadas, ¿no? Y Carmen, ¿sabes Sí, también? sí, Ajá, te escucho. pero procura que en la próxima temporada el villano no sea el mismo, porfa. Please, al menos en esta temporada acaba con el villano principal, que normalmente es uno mismo, casi siempre es uno mismo. Eso lo tiene claro el guionista de Breaking Bad, que ahora me estoy viendo la precuela de Breaking Bad y ese tipo Ajá. sabe, la tiene clara, ¿eh? Parece que hubieses hablado con él antes del podcast. Este tipo la tiene clara y el Ajá. villano en cada temporada siempre es uno distinto, para que no se aburran. Claro, exacto. Qué pereza. Imagínate quién quiere ver una serie que en 3 temporadas el villano era el mismo, lo que decíamos de los mismos errores. Pues bueno, usted verá cuánto se demoran en aprender, pero porfa, no lo postergue para la próxima reencarnación. Eso no, Tal eso no. cual, tal cual. Y tú decías ahorita, ya yo no fui patinadora sobre hielo, ya yo no fui Olímpica. olímpica, director de orquesta filarmónica, y ahí pongo una experiencia propia. Yo hace unos años dije, ya yo no fui guitarrista. Yo intenté tocar Ah, guitarra a los 13 años, me autodeclaré torpe. Dije, no, no, yo soy torpe para esto, no puedo, no tengo talento, no tengo oído absoluto. Chao, dejé la guitarra ahí ujú. empolvarse y telaraña, sí, tela, Telarañas. sí, quiero inventar un verbo raro así la RAE me regañe. En telarañada. Entelarañizarse, algo así, sí. Ah, bueno, vale. La dejé Me ahí gusta. que se Sí, tómate tus pudriera. licencias, papi, dale. Pero hace un año dije,
oye, espera, yo no me quiero morir con la torpeza en la música, Ujú. con la guitarra, me compré una. Y lo que decías de tu mamá, la frase de tu mamá hace unos minutos, Faltaba más cuando empezó. faltaba más cuando empezó. Y Ujú. a esa frase también le sumo algo que yo lo recalco en los talleres. El primer paso, porque yo di el primer paso a mis 41 años de volver a la guitarra, el proyecto de no morir torpe con la guitarra, pero el primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero sí te saca de donde estás. Entonces, Sí, las primeras semanas con la guitarra en esta nueva etapa, a los 41 años, era muy distinta a cuando tenía 13, porque ya estaban pasando cosas distintas. Creo que yo tuve una llamada contigo en diciembre, nunca la voy a olvidar. Ahí en diciembre ujú. tenía 2 meses tocando guitarra y te canté un par de canciones de Franco De Vita y tú te emocionaste. Pero Sí, eso, sí. esa emoción ocurrió, Carmen, a que yo quise batallar mi torpeza con la música, no quise Claro. morirme torpe en la música y mira que luchando con esa torpeza logro emocionar a mis amigos y amigas y si lo hiciera, si te llamo más tarde o mañana y te toco otras canciones, estoy en un nivel distinto, ya está a punto de cumplirse Ujú. un año, entonces me encantó eso que hayas citado de la patinadora sobre hielo porque yo no quise Ujú. morirme torpe con la guitarra. Y algo más, y ya ahí mi conclusión va a quedar, es cuando sospechamos que no ha ocurrido algo, pero sospechamos que vamos a ser torpe en eso que todavía no ha ocurrido y por eso Ajá, lo evitamos, ¿no? sí. Me llama Carmen hace 20 días, Jairito, iniciemos el proyecto del podcast que tanto hemos hablado de él. Y yo, oye, Carmen, yo creo que no estoy preparado, presiento que voy a ser torpe haciendo un podcast, entonces Ujú. mejor no hagamos nada. ¿Y por qué tenía que anticiparme al futuro? ¿Qué opinas ahí Sí, de eso? claro. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿sí? Básicamente, esperando que las cosas sean perfectas, nunca las hacemos. Y yo pienso mucho en cómo la perspectiva de vida ha aumentado tanto, sí, en los últimos años, es decir, vamos a vivir más que nuestros Sí, padres o abuelos probablemente, por supuesto. ¿sí? Y estas ideas de que si a los 30 ya no fuiste esto, a los 40 ya no fuiste esto, ya no fue, hombre, me quedan 30 40 años más de vida. No me voy a resignar a creer que voy a pasar esas otras décadas de mi vida siendo la misma boba. Quiero ser boba de nuevas formas. A mí me pasó con la bicicleta. Yo vine a aprender a andar en bicicleta a los 32 años. Uh, Obviamente fue muy difícil. Me fui de jeta, me di en la cara y soy torpe en la bicicleta, lo admito, pero al menos lo taché de la lista. Aprendí a andar en bicicleta de mala. Sí, no me morí con esa espinita en el alma. Pero también pensemos que el mundo no necesita que todos lo hagamos perfecto todo el tiempo. Y de voy acuerdo. al caso de lo de la guitarra. ¿Vos crees que todos los artistas que son famosos, que son admirados o que son reconocidos eran virtuosos? ¿Tenían oído absoluto? ¿Cosas de ese tipo? No. No, Todos admiramos por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco músicos que no fueron prodigios, que no fueron Mozart, ¿sí? de Porque acuerdo. el mundo no necesita más genialidad. A veces el mundo solo necesita gente que tenga algo que decir y que lo diga, punto. Lindo. ¿Sí? Puedes no ser un genio, pero nadie va a hacerlo como lo haces vos y ese es tu superpoder. Cada que alguien me dice, no, es que me roban la idea, pues que te la roben, pero es que nadie la va a ejecutar como la ejecutaste vos. Nadie va a contar esa historia como la contaste vos, entonces que te la roben. El mundo está lleno de ideas. Y no hay nada que se te ocurra que no se le haya ocurrido a alguien antes. Es más, que no se le haya ocurrido a un niño asiático. Pero que seguramente lo hará mejor que vos, obviamente. Pero hacelo, toca la guitarra, De ¿sí? acuerdo. Ya no fuiste Paco de Lucía, ¿qué importa? Es que quién dijo que el mundo quería que todos fuéramos Paco de Lucía, por Sí, favor. Qué así es. aburrido que todos fueran Paco de Lucía. Lo Tal cual. amo, lo adoro. O sea, me arrepiento mucho de no haberlo visto en vida. Doy lo que sea por un vinilo de Paco de Lucía. Pero justamente porque era único es que lo admiro tanto. Si todos Tal los cual. guitarristas tocaran como él, pues qué gracia, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, aprendan tarde, pero aprendan. Métanse a la clase de danza, cómprense la bicicleta, tengan la edad que tenga, porfa, háganlo, aunque sea para tacharlo de la lista, en serio, Me háganlo. encanta eso de tacharlo de la Estoy lista. en deuda, por ejemplo, de Navidad del año pasado mi mamá me regaló la máquina de coser Singer y no me metí al curso Mm, de costura
pero lo voy a hacer en algún momento, ya tengo la máquina y algún día me voy a hacer, aunque sea una camisa, men, pero me lo prometo a mí misma. Genial, genial. Y voy a cerrar con eso, Carmen. Voy a cerrar yo y Ujú. también, luego de mi cierre, también todo esto cierre, agarrando el ejemplo de la música. A propósito, esta tarde me senté en un parque y creé mi propia versión de la canción de Luis Miguel, La Incondicional. Eso era como, Oh, eso era como Robbie Rosa tratando de coberear a Luis Miguel. ajá. Me salió bonita, con una rítmica distinta, obviamente no subiendo como Luismi, pero luego te la mando. Em, Hay un meme Ujú. que hace muchos años vi en donde un chico sale tocando un piano y se acerca un adulto, daba la impresión que era su padre, su tío, qué sé yo, y le dice, no sigas con esto, no insistas, no eres bueno. Es decir, Ay, eres torpe con el piano, no insistas. Y el chico le contesta, si lo dejo, nunca seré bueno. sí, exactamente. Porque no, no eres bueno, déjalo. Pero es que si lo dejo, nunca seré bueno. Claro, claro, totalmente. Y la torpeza inicial cuando eres inexperto en algo, Ujú. o porque de pronto te sientes condenado también, porque la torpeza tiene que ver con la condena, ¿no? Yo siempre soy torpe en el amor, entonces hay como una condena, como una sentencia, como una maldición, que fuerte esa palabra. Sí, Pero entender que esa torpeza o esa acumulación de torpezas te va a hacer llegar a la destreza. Hay que pasar por ciertas torpezas para que esa escena final, y no sabemos si es la final, pero esa escena bonita con el trofeo, We are the champions, my ujú, friend. Pero somos campeones no porque me volví medallista olímpico en la guitarra, o porque me volví medallista olímpico siendo el mejor amante, el mejor novio de la historia, no, mm, porque lo taché de la lista. Solo haberlo tachado de la lista ya hace que tenga una historia para contar. Ese es mi cierre. claro, Te cedo la claro. palabra para que hagas tu cierre. No, voy a repetirles la frase de Miles Davis, por favor, por favor. No le teman a los errores. No existen. Qué lindo. No hay errores. Encontramos otras formas de no hacer las cosas. Encontramos caminos que no nos sirvieron, pero ya sabemos qué camino evitar, por ejemplo, ¿sí? Siempre de cada cosa que no nos sale como deseábamos, proyectábamos o esperábamos, sale un camino, un aprendizaje, una opción, ¿sí? Siempre hay un camino. Y quizá le prestamos mucha atención a eso de las torpezas, reitero, por algo que nos dijeron, porque pensábamos que teníamos que comprobar que éramos maravillosos. Y como vos dijiste, y si no soy maravilloso, pero igual disfruto haciéndolo, ¿me lo voy a perder por demostrarle a los demás algo? Pues no, realmente no. Tal cual. Cómprense la bici, métanse al curso, vayan a bailar, cómprense la máquina de coser, inténtenlo. Y el próximo capítulo, desde ya los invitamos, sé que este les tuvo que haber gustado, porque hemos hecho Ujú. nuestro mejor esfuerzo creativo, espontáneo, por profundizar en este tema tan importante para la vida. En el próximo capítulo vamos a hablar de los intentos, cuando ya ocurrieron las torpezas, cuando ya uno mismo se miró al espejo y se autodeclaró torpe sin utilizar palabras fuertes, sino como un reconocimiento sensato y sano. ¿Cómo tratamos los intentos? ¿Cómo abordamos los siguientes intentos? Ese va a ser el tema del próximo capítulo. Desde ya, Vale. muchas gracias por haber cocinado, colocándonos ahí de fondo nuestras voces, por haber estado en el vehículo, quizá en un trancón o desplazándose a un lugar, teniendo la voz de Carmen Mandinga y de Jairo Castañeda. O en qué otros escenarios, Carmen, la gente nos puede estar escuchando en este momento? Bueno, no sé si están en YouTube, no se pierdan el próximo episodio para que me vean con otro background. Me voy a poner otra imagen de fondo. Ahora tengo el cielo estrellado sobre algo que parecen los Alpes, no sé, la Concagua, whatever. Prometo para el próximo episodio tener otro fondo, entonces síganos. A mí no me funcionó el fondo digital y me tocó buscarme un fondo real. Aquí lo pueden ver también los que están en Sí. YouTube. Y sí, la gente, este podcast, cocinando,
planchando, caminando, haciendo ejercicio, lo que quieran. Y muchas gracias por habernos sintonizado. Bueno, chao. Chao.